Última hora. Imágenes que estremecen corren como fuego en las redes. Hombres, mujeres y niños migrantes son desalojados de las terminales del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde dormían entre maletas, pasillos y bancas de metal. La escena, gritos, empujones, tensión ha dividido al país. Un grupo de ciudadanos hartos de la situación decidió actuar por su cuenta. Afirman defender su derecho a transitar libremente, a no ver su aeropuerto convertido en un campamento improvisado. Durante varios días los migrantes ocuparon los espacios comunes. Algunos pedían dinero, otros ofrecían limpiar maletas o cargar equipaje a cambio de unas monedas. Pero pronto el caos se apoderó del lugar. Puertas bloqueadas, olores fuertes, discusiones con empleados y usuarios que perdían vuelos. Los pasajeros comenzaron a exigir una respuesta y esta llegó, aunque no como muchos esperaban. La Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración irrumpieron de madrugada. Por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo un comandante ante las cámaras. El mensaje fue claro: México no permitirá desorden ni ocupaciones ilegales en sus instalaciones estratégicas. La prioridad, añadió, es restablecer el orden y garantizar la seguridad de los mexicanos que usan el aeropuerto. Mientras los migrantes eran retirados, entre llantos y reclamos, una sensación amarga recorrió las redes. ¿En qué momento el país se llenó de gente sin rumbo que desafía la ley en suelo mexicano? ¿Y hasta dónde está dispuesto el pueblo a tolerarlo? El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando los uniformados formaron un cordón frente a la puerta principal. Afuera, decenas de personas observaban en silencio. Algunos aplaudían, otros grababan. México amanecía dividido. Pero lo que nadie sabía era que ese desalojo apenas sería el inicio de una tormenta mucho más grande. El operativo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue solo el primero. Desde Palacio Nacional se giraron órdenes para reforzar la vigilancia en los aeropuertos de Cancún, Monterrey y Ciudad de México, donde ya se registraban aglomeraciones de migrantes durmiendo en los pasillos. La Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración recibieron la instrucción directa de implementar protocolos humanitarios con disciplina. El mensaje resonó con fuerza entre los ciudadanos. Muchos lo interpretaron como un acto de autoridad largamente esperado, porque el desorden, dicen los trabajadores del aeropuerto, llevaba meses creciendo. Había familias enteras que llevaban semanas ahí, durmiendo sobre cartones, cocinando en los baños o reclamando comida a los turistas. Nosotros también tenemos hambre, pero no vivimos del aeropuerto, dice un empleado de limpieza, con voz de hartazgo. La decisión del gobierno provocó reacciones encontradas. Mientras grupos pro-migrantes denunciaban un uso excesivo de la fuerza, gran parte de la población celebró la medida. Ya era hora, se leía en redes. México no puede ser refugio de todos los que huyen de su país, escribían otros. Sheinbaum, sin embargo, fue más allá. Confirmó que México rechaza en promedio a 700 extranjeros cada día en sus aeropuertos, la mayoría sin visa, con papeles falsos o intentando pasar como turistas. No vamos a permitir abusos. Nuestro deber es proteger a los mexicanos primero, recalcó. Pero lo que estaba por venir revelaría hasta qué punto el país está dispuesto a defender su soberanía frente a una presión migratoria que crece sin pausa. El eco del desalojo aún resuena en los pasillos del AIFA. Afuera la vida sigue, pero el ambiente está cargado. En los cafés cercanos los taxistas comentan el tema como si fuera un partido de final. Ya no se podía ni trabajar, dice un conductor. Bloqueaban las puertas, gritaban y uno tenía que pedir permiso para pasar. En redes sociales la indignación se mezcla con un sentimiento más profundo: cansancio. El pueblo mexicano comienza a sentirse rebasado. Las imágenes de migrantes durmiendo entre equipajes, improvisando fogatas con cartones y exigiendo dinero a los viajeros simbolizan para muchos la pérdida del control. En el país que lucha por salir adelante entre inflación y desempleo, ver a miles de extranjeros ocupando espacios públicos genera una herida invisible. La sensación de que el esfuerzo nacional no alcanza para todos. Comerciantes y empleados aeroportuarios denuncian que algunos migrantes han comenzado a cobrar por dejar pasar a los usuarios o a ofrecer protección a cambio de propinas. Otros simplemente se instalan frente a los accesos pidiendo dinero con tono agresivo. México siempre ha sido generoso, dice una vendedora de café, pero esto ya es abuso. En las calles la opinión pública se endurece. En foros y noticieros, analistas señalan que el país se está convirtiendo en una zona de espera continental, donde los migrantes quedan varados mientras esperan resolver sus trámites o
cruzar al norte. Y esa espera prolongada empieza a alterar el tejido social. La presidenta Sheinbaum sabe que el descontento crece. Por eso ha ordenado que los recursos federales prioricen el bienestar de los mexicanos, becas, empleo, vivienda. Primero los nuestros, afirmó durante una gira en Ecatepec. Su frase, sencilla pero contundente, marcó el pulso de un país que exige orden. Mientras tanto, en los aeropuertos de Monterrey y Cancún, cientos de migrantes siguen durmiendo en el suelo, rodeados de maletas y mochilas. Los vuelos se retrasan, los usuarios reclaman y los rumores corren. ¿Vendrá un nuevo operativo nacional para limpiar los aeropuertos de México? El país parece avanzar hacia un punto de quiebre. Las autoridades mexicanas han hecho públicos los números que retratan la magnitud del problema. Según el Instituto Nacional de Migración, cada día se rechazan alrededor de 700 extranjeros en los principales aeropuertos del país. En el último trimestre, más de 20,000 migrantes, en su mayoría venezolanos, cubanos, hondureños y colombianos, fueron interceptados en terminales aéreas intentando ingresar sin visa o con documentación falsa. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles encabeza la lista, convertido en punto de llegada y también de saturación. Desde su inauguración ha recibido vuelos con mexicanos repatriados desde Estados Unidos, pero hoy también alberga oleadas de migrantes sin destino. Los pasillos del AIFA, diseñados para viajeros, se han vuelto improvisados dormitorios donde la autoridad se confunde con la desesperación. En paralelo, se reportan situaciones similares en Cancún, Monterrey y la Ciudad de México, donde la Guardia Nacional ha debido intervenir para evitar enfrentamientos entre pasajeros y migrantes que bloquean accesos o exigen apoyo económico. En Cancún, el caos provocó retrasos en más de 30 vuelos durante un solo día. El gobierno de Sheinbaum ha respondido con una estrategia integral: reforzar el control migratorio en aeropuertos y estaciones, instalar centros de atención temporal y aumentar la coordinación con países de origen. No es rechazo, ha dicho la presidenta, es orden. México no puede cargar con los errores de otros gobiernos. Las cifras, sin embargo, hablan por sí solas. El gasto federal destinado a contención migratoria se ha duplicado desde el año pasado, mientras que la saturación en albergues y estaciones migratorias alcanza niveles críticos. La Secretaría de Seguridad reporta más de 10,000 elementos desplegados en puntos de control aéreo y terrestre. Mientras tanto, los ciudadanos comunes se preguntan cuánto más podrán soportar. Cada peso que se invierte en atender flujos irregulares, dicen algunos, se le quita al mexicano que trabaja, que paga impuestos, que espera mejores servicios. La tensión está a punto de estallar, porque si los aeropuertos fueron el primer escenario del conflicto, las calles podrían ser el siguiente campo de batalla. El sol cae sobre el AIFA y lo que queda es una postal de contraste. De un lado, turistas con maletas rumbo a sus vuelos, del otro, patrullas del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional vigilando que nadie vuelva a ocupar los pasillos. El operativo fue rápido, pero el mensaje quedó grabado en la mente del pueblo. México ha dicho basta. Claudia Sheinbaum, en cadena nacional, reafirmó la postura de su gobierno. México no es un país sin ley. Nuestra solidaridad no significa rendición. Con voz firme recordó que el deber de su administración es proteger a quienes sostienen al país, los millones de mexicanos que trabajan, producen y pagan impuestos. La compasión no puede estar por encima de la soberanía, enfatizó. En la calle, los ciudadanos parecen coincidir. Encuestas recientes muestran que más del 70% de los mexicanos apoyan las medidas de control migratorio. En colonias cercanas a los aeropuertos, los vecinos se organizan para exigir orden y respeto. Queremos seguridad, no conflictos, dice una madre que lleva a sus hijos a la escuela viendo pasar patrullas todos los días. El debate continúa. Algunos hablan de derechos humanos, otros de derechos nacionales. Pero al final, lo que se respira en el aire es algo más profundo. Una defensa silenciosa del territorio, de la dignidad y del esfuerzo que cuesta mantener un país en pie. México enfrenta una presión inédita. Miles de migrantes llegan con la esperanza de quedarse, pero un pueblo cansado levanta la voz. No hay recursos que alcancen para todos. Las decisiones se vuelven duras, los discursos se tensan y la historia parece repetirse. En medio de todo, Sheinbaum encarna la figura del equilibrio, firme pero humana, nacionalista pero diplomática. Su gobierno no busca cerrar puertas, sino proteger lo que es nuestro. Porque en el fondo, la pregunta que flota sobre esta crisis no es sobre fronteras, sino sobre identidad. ¿Hasta dónde puede abrirse un país antes de perder lo que lo hace México?